Señor, es un martes que tiene mucha información de enorme relevancia y una que me conmueve. Sí. ¿Qué me conmueve? Ver unas imágenes espectaculares, o eso es lo que quieren hacer creer, con personajes que han de creer que van a generar un entusiasmo en la Ciudad de México, que dice el presidente, se ha corrido a la derecha. Sí, yo creo que se ha descarado. Pero me entusiasma ver al candidato del PRIAN, a Santiago Taboada, hacer unos fichajes de primer nivel. Sí. Y los ha ido dosificando, lo cual quiere decir que todavía hay más. Comenzó con un personaje, Ernesto Cordero, un bueno para nada en realidad, que fue secretario de Hacienda y secretario de Desarrollo Social de Felipe Calderón. Sí, el mismo personaje que dijo que con 6,000 pesos una familia podría hasta mandar a sus hijos a un colegio privado, pagar un automóvil de agencia y vivir en plenitud con 6,000 pesos. 6,000 pesos, vamos a hablar también del 2011. Pero, pues es un acerto, era desde entonces mentiroso y vil, porque él ganaba mucho más de lo que gana hoy el presidente López Obrador, Alejandro. Claro. El sueldo del secretario de Estado con Felipe Calderón superaba los 200,000 pesos con todo y prestaciones. Bueno, ese personaje... La frase textual: con ingresos de 6,000 pesos al mes hay familias mexicanas que tienen el crédito para una vivienda, que tienen el crédito para un coche, que se dan el tiempo para mandar a sus hijos a una escuela privada, que están pagando las colegiaturas, 6,000 pesos al mes. O sea, es para un secretario de Hacienda es una mentada, porque significa que ni siquiera sabe de qué se tratan los precios, que es un básico, digamos, para un secretario de Estado, ¿no? Bueno, este personaje que dijo esto, a la muerte de Juan Camilo Muriño, Felipe Calderón lo perfila como su candidato. Al final no le gana ni a Josefina Vázquez Mota, que ya es mucho decir. Y por eso Calderón, pues obviamente se va con Enrique Peña Nieto. Pero ese fue el primer fichaje. Otro, el segundo, nada menos que el saco de pus. No. Javier Lozano Alarcón, el mismo sujeto. Si no se arrepiente. El mismo sujeto que arrojó al desempleo a más de 40,000 mexicanos. Ahí lo estamos viendo. Es un fichaje. Y ve qué contento se ve Santiago Taboada, el candidato del PRI. También es candidato del PAN. Ve. Y además este personaje, a ver cuánto dura, porque ya ves que no dura en ninguna parte. No, pues en la Coparmex no duró. Chivo en cristalería. Y ve nomás, ¿creen que eso va a generar entusiasmo? ¿Creen que eso, no la forma, sino el personaje, va a generar, va a hacer que la gente salga corriendo a votar? Bueno, ese fue el segundo fichaje. Ahora, el día de hoy, ayer fue Lozano, antier Cordero, y hoy Roberto Gil Suart, secretario particular de Felipe Calderón. Es el regreso de los calderonistas a la política abierta, porque en realidad Cordero se fue a vivir de los contratos de Moreno Valle, de Cabeza de Vaca, ahora de Maru Campos, pero es la primera vez que abre la cara para una elección. Sí, por lo menos para apoyar. En efecto, porque después de que termina el sexenio de Calderón, se ponen al servicio de Enrique Peña Nieto desde el Senado. Ernesto Cordero, que fue el coordinador de la bancada del PAN, Javier Lozano Alarcón y Roberto Gil Suart. Son estos individuos más priistas que el PRI, más peñistas que Enrique Peña Nieto. Sí. Se la pasan
en el sexenio, junto con otros Calderones, a las órdenes de Enrique Peña Nieto. Bueno, termina Enrique Peña Nieto y entonces se refugian primero unos con Rafael Moreno Valle, el ex gobernador de Puebla fallecido junto con su esposa en un accidente en helicóptero. Pero luego se van con Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Son la misma pandilla. Sí. Entonces, pues da gusto ver que en medio de la dictadura estén estos personajes haciendo política. Es el regreso bueno, en realidad Calderón hizo un espacio de 6 años para no verse en la necesidad de hablar bien de Enrique Peña Nieto, simplemente ya no habló de él en lo absoluto. En medio de la corrupción, en medio de todo eso, pues ni modo que saliera él a defenderlo, porque pues era su gallo, pues ni modo, era su presidente, ¿no? Sí. Ni modo de salir a defenderlo, decir, oiga, no, de todas maneras, no, Calderón, Peña iba literal al despeñadero y Calderón simplemente sacó las manitas los 6 años para ver cómo se iba al despeñadero este hombre. Ahora, llega el presidente López Obrador, le manda aquella carta donde le dice, oiga, presidente, es que yo no tengo para una escolta, págueme la escolta, porque sí. Y ya dijo el presidente López Obrador, denle la escolta. Denle la escolta, aquí está la carta, miren, para que quede ahí constancia, el señor me la está pidiendo, se la vamos a dar, y todo. Y a partir de ahí se desató, o sea, se abrió. Y ha venido subiéndole de tono hasta que se da el tema García Luna en Estados Unidos. Ahí cambia la estrategia. Había estado... Hace exactamente un año, Alejandro, cuando se... Poquito antes... Bueno, sí, hace un año fue la declaración de culpabilidad. Cuando los detienen, empieza a ser cada vez más frecuente sus viajes a España. Hasta quedarse allá. ¿no? Hasta que de repente un día ya nomás se quedó en Madrid y ya no regresó. Pero esto es el regreso de los calderonistas, al menos. Sí, son, y sobre todo el núcleo más vil. Híjole, los que rodean a Calderón. ¿Y dónde están? No es solamente estos tres personajes que son Roberto Gil Suar, Javier Lozano y Ernesto Cordero. Bueno, ya vimos que también se recicló, Xóchitl Gálvez recicló a otro personaje, a Maximiliano Cortázar, otro individuo vil, quien está detrás de toda esta estrategia multimillonaria de bots, y también que está detrás, junto con otros personajes de Calderón, en la filtración o para mover asuntos como las mentiras que publican muchos columnistas en la Ciudad de México, en los diarios de la Ciudad de México, en los espacios de la Ciudad de México. Es un hombre, Maximiliano Cortázar, si lo conocemos, tipo sucio, vil, y claro, ¿por qué lo contrata? ¿Por qué lo recluta? Por eso. Porque es sucio y es vil, por eso. Oye, también se le complicaba un poco, digamos, al candidato del PRIAN en la Ciudad de México, a Taboada, presumir equipo, Álvaro. También tienes que entender eso. O sea, seguramente hizo el intento de presumir a el rey de la basura, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, pero está detenido. O sea, ni modo. No, hubiera estado muy bonita la sesión ahí saliendo ahí como las imágenes esas que vimos hace rato. Ahora, y en el caso del PAN, pues también se le dificulta porque Christian von Roerich está detenido. Está preso. Hoy mismo, Alejandro, 2 compinches de Christian von Roerich, 2 exfuncionarios de la alcaldía Benito Juárez, que forman parte del cártel inmobiliario, han sido declarados culpables y ellos mismos aceptaron la culpabilidad a cambio de obtener beneficios como el hecho de no pasar 5 años en la cárcel, reparar el daño. Estamos hablando de
dos personajes del mismo esquema de corrupción inmobiliaria denominada el cártel inmobiliario, Alejandro. Entonces, ni modo que reclute a estos personajes Santiago Taboada. No, ni modo que aparezcan con él. Reclutados están per se, sí, Álvaro, sí, porque son parte del PAN y del PRI, que son sus partidos políticos. O sea, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre sigue siendo priista. Sí, por supuesto. Y lo mismo Cristian von Roerich siguen siendo panistas. O sea, reclutados están. Y no son personajes menores, ¿eh? Yo los considero la crema del priismo y el panismo en la capital mexicana. ¿Tal cual? Sí, son la crema de la crema. Entonces, reclutados están. Lo que pasa es que no pueden hacer esas sesiones en la prisión, donde están detenidos uno por corrupción y el otro por corrupción de mujeres. De trata. Sí, de mujeres. Trata, efectivamente. Entonces, claro, las investigaciones sobre el cártel inmobiliario continúan. El jefe de la pandilla del PAN en la Ciudad de México se llama Jorge Romero Herrera, es el diputado federal que coordina toda la bancada y ya está desde ahora perfilado para ser el sustituto de Marco Cortés en la presidencia nacional del PAN. No veo a nadie haciéndole sombra, a pesar de que Damián Cepeda apenas el día de ayer anunció a través de sus redes sociales que pasada la elección va a buscar ser otra vez dirigente nacional del PAN. Lo fue de manera transitoria como sustituto de Ricardo Anaya y lo fue, Damián Cepeda fue presidente del PAN en la elección del 2018. Entonces, pero yo no veo que tenga ninguna posibilidad. ¿Con base en qué va a ser presidente del PAN? Si no pudo ser, ni siquiera se inscribió para ser candidato presidencial, Alejandro. ¿Te acuerdas? Sí, claro, me acuerdo. Pues bueno, ese es el tema, pero ya está la Liga de los Calderones lista para operar en la Ciudad de México. Ahora, yo les diría, cuidado, porque Calderones es, pues la historia dice, uñas largas. Cuidado. No, bueno, está acreditado. Y no solamente cuando se habla de presidente, narcopresidente, pues ¿a quién aludes? Pues a Calderón. ¿No fue Calderón el jefe de su mano derecha declarado culpable de narcotráfico? Eso no lo dicen. ¿No fue Felipe Calderón el que le encomendó al general Mario Arturo Acosta Chaparro reunirse con todos los jefes del narcotráfico, como lo hizo, para implorarles una tregua? ¿No fue Felipe Calderón el personaje que combatió a un cártel, sí, al de los Zetas, y protegió al cártel de Sinaloa? Eso está acreditadísimo hasta en cifras de detenciones. Entonces, si quieren sorprender estos personajes, pues no se sorprende absolutamente a nadie en México, como no se sorprende absolutamente a nadie en la Ciudad de México que se reclute como parte del equipo de campaña del candidato del PRIAN, Santiago Taboada, a esas tres figuras emblemáticas de un sexenio manchado de sangre y de corrupción. Tal cual. Pero está bien, yo digo que está bien, señor Delgado. Qué bueno que sí. Yo apoyo completamente.